que está con nosotros Felipe. Él es broncopulmonar. Felipe, doctor de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de la Clínica Dávila. Felipe, bueno, hay muchas preguntas. Seguimos porque en cuarentena no queremos ser egoístas. Hemos hablado alto de la cuarentena, pero en cuarentena está, ¿no es cierto?, 7 comunas. La verdad que hay un par más con cordones sanitarios. Tortel está Río Tortel está en cuarentena, pero mañana queda liberado. O sea, la mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?, quiere saber más acerca de cómo cuidarse, del autocuidado y de esta cuarentena voluntaria que está haciendo y que, digámoslo, nos ha dado resultados hoy día, por lo menos porque hay gente porfiada. Y mire, este video que voy a mostrar es para hacerle una pregunta, para darnos contexto a la pregunta que le voy a hacer. Mire, doctor, escúchalo. Oye, mañana empieza la cuarentena total acá en Ñuñoa. Desde mi casa se alcanzan a ver 3 farmacias. La Ahumada, tránsito normal, piola. Upita, tránsito normal, poca gente, alguna en la entrada, piola. Segunda farmacia, Salcobrán, no se ve nadie afuera de la salida, la piola. El OK Market, poca gente, tránsito normal. Y tenemos botillería, Chile Drink. Fila hasta la esquina siguiente, Los Jardines, y da la vuelta. Ahí también se ve la farmacia Cruz Verde, tercera farmacia, tránsito normal, no sé si se alcanza a ver en el video, pero la botillería da vuelta a la esquina. Chile Drink. Bueno, es Chile. Ahí está el video. ¿Lo alcanzó a escuchar, Doc? Esto ¿no? es Ñuñoa, sí, doctor, que lamentablemente... Sí, correcto, absolutamente. Era para graficar la pregunta que le voy a hacer, porque en Ñuñoa ahí el vecino que decía, están todas las farmacias vacías, todos los abarrotes vacíos, y la botillería daba vuelta en la esquina y seguía por Los Jardines, la gente haciendo además la fila muy bien, 1,5 metros. La pregunta es, el trago, porque mucha gente se va a poner a tomar su cosita, ¿baja las defensas? A ver, el alcohol no tiene un efecto benéfico para ninguna enfermedad. Eso es categórico. Hay algunos estudios que muestran que tiene fenoles, el vino tinto, pero muchas frutas tienen más que eso. Segundo, el exceso de alcohol en cualquiera de sus formas evidentemente produce daño a nivel hepático, a nivel cerebral y a nivel de varias partes del organismo. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, tomar alcohol no da ningún beneficio, sino que al contrario, el exceso de alcohol, el bebedor exagerado, tiene más problemas que beneficios. Es más, hay individuos que al tomar alcohol pierden parcialmente la conciencia, ¿no es cierto? Tienen más tendencia a vomitar, tienen disminución de la actividad cerebral y disminuye la tos. Por lo tanto, si tienen una enfermedad respiratoria, a su vez el alcohol y cigarro se combinan muy frecuentemente, aumentan la incidencia de una serie de enfermedades. Por lo tanto, si a mí me preguntan ¿por qué tomar más en esta época y no, por lo menos, o tomar menos o tomar por último lo mismo, pero no andar haciendo cola para juntar alcohol y pasar la cuarentena tomando? Eso creo que es una aberración. Pero, o sea, doctor, descartarlo. Claro, me imagino, el sentido común dice que hay que descartarlo. Lo que pasa es que enfrentémonos a una realidad que es cierta. El chileno es bueno para tomar, está encerrado en la casa, sí, pues. Está encerrado en la casa. Hay una cosa que tiene que ver con el estrés, y que siempre el pisquito sour, el vinito, de alguna manera relaja. De alguna manera también nos evade un rato de una realidad dura. Entonces, ¿cómo no abusar también del alcohol cuando muchas veces se utiliza justamente para eso, para relajarse? Yo no estoy en contra del alcohol, ni mucho menos. Cada persona en este país, en todo el mundo, tiene derecho a hacer lo que estime conveniente para él. Solamente estoy diciendo que el exceso de alcohol hace más daño que beneficio. Y si toma habitualmente su copa de vino ahora al almuerzo, eso no tiene ningún pecado. Al contrario, podría ser incluso beneficioso para algunos. Pero aquí utilizarlo como una droga, porque si usted me dice que por estrés van a utilizar el alcohol, eso significa que están usando una droga como antidepresivo, una droga como adictiva. Por lo tanto, no es conveniente. Preferir que consulte un psiquiatra o por último se lea una revista, se entretenga en otras cosas, pero va a estar cambiando una patología por otra. Doctor, le pregunté lo de la fiebre y yo le decía lo del 9% y todo.
estaba viendo un informe sobre el mismo informe que decían que probablemente el primer informe, la baja fiebre, era porque los primeros pacientes eran jóvenes. Sí, incluso la Universidad Católica se hace una pregunta, dice, jóvenes afebriles, interrogante del primer informe epidemiológico de casos chilenos. Mayoría de la población de contagio al 23 de marzo son adultos jóvenes entre 30 y 44 años. 9% tiene fiebre y 7,2% se hospitaliza, dice el doctor Ravagliati, infectólogo, y lo detalla en un informe. Entonces, al parecer el tema de la fiebre es porque los jóvenes son afebriles. Por ahí está el punto, ¿no, Felipe? Correcto, yo en otros medios de comunicación en que he tenido el agrado de estar, mala cosa, pues. Nosotros tenemos una suerte de que todavía tenemos un gran porcentaje de nuestros enfermos con coronavirus son gente que tiene edad que se pueden defender bastante bien en general, 30, 45, 50 años, ahí está el grueso de los enfermos. Los que viajaron. Probablemente o los contagiados por aquellos. Por eso probablemente todavía tenemos una baja letalidad y eso es lo que hay que cuidar. Segundo, la sintomatología tomada en personas que no tienen enfermedad grave es totalmente distinta si la tomamos en una población que abarca más gente con más edad o aquella persona que consulta un servicio de urgencia. Sabemos que el índice de letalidad en los jóvenes es mucho más bajo, pero no cero. Por lo tanto, de hecho, ayer hay un reporte en Estados Unidos que murió un niño, me parece, un adolescente, por coronavirus sin ningún tipo de patología. Y todos los que trabajamos en hospitales o en clínicas, estamos viendo que hay gente joven con enfermedad grave. Por lo tanto, no significa que estén exentos, inmunes y indestructibles. Claro, pero hay un doctor también decía que tenemos que esperar un poquito más de infectados para ver la realidad que se va a ir dando en Chile, porque toda la primera gama de infectados son importados y son gente por lo general que estaba de vacaciones, gente que estaba en Europa, gente que está en el sudeste asiático, por lo tanto gente relativamente de un grupo etario entre los 25, 30 años a los 55 años, entonces un grupo más joven. Entonces decía hay que esperar un poquito para que la muestra sea más significativa, ¿no? De los infectados ya más locales. Absolutamente, o sea, cada vez que nosotros analizamos un trabajo de investigación nos vamos esencialmente a un punto que se llama el N, número suficiente de casos para sacar conclusiones. Cuando lo hacemos con menos casos, que no abarca toda la población susceptible de la enfermedad, podemos sacar conclusiones absolutamente espurias o que no corresponden a la realidad. Es como cuando sacamos conclusión de un día de una pandemia que lleva varios días. Oscilaciones, pacientes distintos, pacientes con edad distinta, tenemos que abarcar el máximo de número de pacientes para sacar conclusiones de realmente qué es lo que va a pasar y qué está pasando en Chile. Una enfermedad para que afecte necesita varios componentes. Uno, la capacidad de infectación o de virulencia del germen. Necesita un ambiente determinado y necesita un individuo. Y ese individuo puede tener características inmunológicas diferentes, comorbilidades o enfermedades subyacentes diferentes y tiene respuestas que todavía no entendemos diferentes. Doctor, discúlpame, Monse, lo que pasa es que mi profesor, que lo hemos denominado aquí Doctor Simi, pero que le vamos a cambiar el nombre por Doctor House. Doctor House me dice, JC, importante trabajar con el doctor Felipe, a pesar de no ser su especialidad, él sí puede dar algunos aspectos del tema, que son el encierro y las adicciones. El encierro y las enfermedades mentales. ¿Qué pasa con la gente que tiene que despachar sí o sí sus remedios? Nada de quedarse en la casa sin despachar sus remedios. ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo convivir con las personas cuando las familias son un poquito más numerosas? A ver, tiene toda razón que yo no me dedico esencialmente a depresión, porque no soy psiquiatra y creo que disto mucho el conocimiento que puede tener un especialista como eso, pero yo me dedico, de mis gustos, de mi especialidad, de dedicarme a la adicción a tabaco, que corresponde a la adicción habitual, a la forma de representación de cualquier adicción, tiene los mismos mecanismos. Los pacientes que están en tratamiento por cualquier enfermedad crónica no deben suspender los remedios y por eso la autoridad tiene que mantener
así como mantiene los establecimientos de expendio de alimentos abiertos, las farmacias y todos los pacientes que están sujetos al auge, al GES o a estos mecanismos, debe de haber una disposición para entregarles sus remedios, sus fármacos en forma eficiente. No puede suspender. Un paciente que está con tratamiento antidepresivo no puede suspender sus medicamentos. Un paciente que está en tratamiento por adicción con cualquier medicamento no debe suspender, porque toda vez que el paciente está encerrado en sí mismo y no tiene una entretención, puede agravar, exacerbar su patología de base, especialmente la enfermedad de tipo psicológica o psiquiátrica. Y hay un tema muy interesante, lo escuché en la mañana, no lo especificaron ahora la subsecretaria con la intendenta, pero las personas o el familiar que tiene algún grado de espectro autista, que justamente tienen muchas veces que salir a la calle porque físicamente ellos necesitan de alguna manera, porque son chicos inquietos, son chicos, ellos van a tener un permiso. Ellos van a tener un permiso, me imagino que acompañado del adulto, de la persona, del adulto significativo para ellos, pero esas personas van a tener un permiso especial, así no sé de cuántos minutos y todo, pero al menos ese es un caso que sí se ha considerado, y yo creo que es importante también ir aprendiendo que hay algún tipo de patología o de patología de salud mental que podría ampliarse en casos más allá de la condición de autismo, que es diferente, pero que podría ser importante, porque yo creo que no podemos desconocer, doctor, que la convivencia en hogares pequeños, con la familia al interior del hogar, puede ser muy desequilibrante cuando son muchos días seguidos para personas que sufren algún trastorno de ansiedad, algún trastorno depresivo, algo así. Así que yo creo que es importante considerar eso. Yo creo que usted se lo explicó mucho mejor de lo que yo podría haber hecho, porque carezco de los conocimientos suficientes de psiquiatría para dar una respuesta científica, pero de perogrullo cabe decir que si el autista está encerrado, ¿no es cierto?, y no está acompañado con la persona que habitualmente ve y rompe su rutina, pienso yo que debiera hacerse una excepción, como se está haciendo. Incluso si se permite pasear al perro, ¿no es cierto?, es evidente que se va a permitir hacer muchas de las cosas que hace la gente que necesita hacerlo. Doctor, aquí estoy con un psiquiatra y me dice, JC, aprovechar de que usted tiene la oportunidad de estar en la televisión, Telepsiquiatría Minsal ya. Urge ajustar el Plan Nacional de Salud Mental a la cuarentena para pacientes con patologías neuropsiquiátricas. No hay que abandonarlos y que ellos no abandonen su cuarentena. Tratar con un profesional les da tranquilidad, los calma, les da seguridad. Sí. Eviten que tengan que ir a las consultas rompiendo la cuarentena, pero para eso está la telepsiquiatría. Ahí está. Perfecto. Importante que se haga un llamado. La salud mental es un temazo en Chile y todo eso. Doctor. Doctor, me han retado N personas, porque sin darme cuenta, al dar la vuelta de la página del diario, me paso el dedito por la lengua. Es verdad, Monse. Y me han retado por Twitter, me han retado amigos, conocidos. Es verdad que es peligroso, ¿no? Monse, le bajo del 6-2 que tenía, disculpe, doctor, un 4-2, sí. 2 puntos menos. Al tiro. Ese sí que es un acto reflejo que uno no se da cuenta. 4-2. Aquellos que están en pantalla de forma tan frecuente como los que tienen la oportunidad de salir, tienen que dar el ejemplo en muchas cosas. Pues. Ya hemos demostrado que los virus, el coronavirus, se mantiene en ciertas superficies, ejemplo en el cartón, ejemplo en el plástico, en el papel, ejemplo en lo metálico, en el papel, en todo eso. El que menos se mantiene en el cobre, por lo tanto uno tiene que evitar. Perdona, el que menos se mantiene en qué? En el cobre. En el cobre, perfecto, en el cobre. Eso uno tiene que evitar llevarse la mano a la boca, a la cara o cualquier superficie que tenga capacidad para la penetración del virus, que se llama conjuntiva, oculares, nasales, bucales, porque puede ser la puerta de entrada del virus. Yo siempre digo una cosa que la aprendí de otros colegas, que nosotros tenemos dos manos, tratar de usar una mano
para llevarnos a la cara, regarnos los lentes, cualquier cosa, y la otra mano para abrir las puertas, las manillas, para tirar, ¿no es cierto?, la cara del baño, a lo mejor, etc. Y después, por supuesto, lavarnos las manos, pero tratar de independizar las manos, porque uno tiende a hacer muchas cosas como abrir una manilla, tomarse del pasamano del metro o de la micro y después se lleva esa mano a la cara. Ojalá aprendamos. Yo creo que esta enfermedad nos va a servir mucho para cambiar, va a haber un antes y un después, y una de las cosas que tenemos que aprender a no hacer lo malo que hacíamos antes. Y el alcohol, me acabo de echar alcohol gel, dejar que se seque solito. Sí, bueno, muy bien. Doctor, tenemos una gráfica muy interesante que quiero compartir con usted para que nos dé luces de esto. Ahí está, quiero que se fijen en estos números. Son los infectados, los muertos y los curados. Cuando me refiero a curados es a sanados. Recuperados. Recuperados, por favor, porque parece que tenemos un público que nos está viendo, doctor. Eso es en el mundo, ¿no? Sí, ahí está. Esto es desde el 22 de enero. Póngale play, por favor, a la gente. Es muy interesante esto. Póngale play porque es muy interactivo. ¿Cómo ha avanzado en el mundo? Póngale, por favor. Así ha avanzado el virus en el mundo. Esto es impresionante. Miren el mundo cómo se llena el mapa. Mira, Sudamérica, el último. Brasil partió. Brasil, Argentina, mira después. Oye, pero mira cómo aumentan los muertos. De nuevo, mira. Alrededor de 20.000 muertos, si no me equivoco. Ahí está, doctor. Desde el 15 de enero hasta ahora, ahí está viendo, los muertos ya van en 20.000. 20.000 y tanto de 20.671 según el gráfico que estamos viendo en pantalla hasta ayer. ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Hay una cifra negra porque en África el sistema de salud son de una precariedad. Bueno, hay grandes sectores donde no hay sistema de salud. Entonces, la verdad es que los casos que se registran oficialmente en África son muy pocos. Pero en ese mapa veíamos que está en toda África. Sí, claro.